Hola, hoy vamos a hablar de la ovogénesis en los amniotas y otros conceptos relacionados. Veamos. En las aves, los huevos en proporción tienen mucha más yema. Este es un ovario de un ave con folículos yemados listos para ser ovulados. Miren por favor que son altamente vascularizados. En el centro pueden ver unos folículos blanquecinos. Esos folículos en crecimiento, pero aún no han comenzado la vitelogénesis, son folículos previtelogénicos. En corte histológico al lado pueden ver esa parte de los folículos previtelogénicos. Todos los que observan en diferentes tamaños del corte son folículos en crecimiento previtelogénico. En el corte no se ve ningún folículo yemado. La vitelogénesis produce folículos yemados que penden por un pedicelo del resto del ovario. Así como les expliqué y mostré antes, los folículos yemados quedan como las uvas en un racimo. Con la llegada masiva de plaquetas vitelinas, el núcleo se desplaza a la periferia en la región superior y se rodea por un pequeño volumen de citoplasma sin yema o citoplasma activo. El resto del citoplasma de la célula huevo está completamente lleno de yema. El núcleo entonces queda confinado al polo animal del huevo. El proceso de crecimiento de los folículos de aves inicia con el folículo primordial, con una sola capa de células epiteliales, luego el folículo primario, que se envuelven además las células de la teca. Miren por favor los tamaños foliculares, están ahí abajo. Luego en la fase prejerárquica tenemos entonces el ovocito ya pendiente por el pedicelo, muy vascularizado. Este es el nivel de los folículos blanquecinos que vimos en la foto del ovario completo. El folículo preovulatorio, que ya tiene toda la yema, y en donde se forma el estigma, que es el sitio por donde ocurrirá la salida del ovocito, es decir, por donde se dará la ovulación. Los lechos germinales de aves se ubican en la periferia del ovario, constituyen el epitelio germinal. Recordemos que este es un ovario sin ovogonias, entonces el lecho germinal solo tiene ovocitos. En el folículo primario se observa el cuerpo de Balbiani con un asterisco y el epitelio folicular, que siempre es de una sola capa. Pueden ver las paredes de dos folículos previtelogénicos contiguos en A. Se observa la teca interna, la teca externa y el epitelio folicular de una sola capa. El ooplasma tiene muchos organelos y vesículas, pero no tiene plaquetas vitelinas. En B, en un folículo vitelogénico temprano, pueden ver la teca interna, la teca externa, el epitelio folicular y en B, los gránulos de yema que aún no se forman como plaquetas vitelinas. El asterisco está mostrando la membrana vitelina o matriz extracelular del ovocito. Los gránulos de yema ya forman plaquetas vitelinas en estos dos folículos vitelogénicos. La flecha señala la membrana vitelina o matriz extracelular del ovocito, que se ve mucho más delgada porque el tamaño del ovocito es muchísimo mayor. Cuando se llega al tamaño preovulatorio se observa el estigma, que es una lisis progresiva de la pared folicular estimulada por la hormona LH o luteinizante. Por ese sitio se romperá la pared y se dará la ovulación. El proceso de foliculogénesis y ovogénesis en tortugas y cocodrilos es similar al de aves. Sin embargo, en estos dos reptiles no hay ovocitos, sino que también tienen oogonias en los lechos germinales. En reptiles escamados el proceso es básicamente el mismo. La diferencia en los folículos es que durante la previtelogénesis estos tienen un epitelio folicular estratificado de 5 a 6 capas de células de la granulosa. Para hablar de la ovogénesis en mamíferos debemos separar a los monotremas de los euterios. Los monotremas ponen huevos. Los huevos tienen cáscara y un tamaño de unos 3 a 4 milímetros de diámetro. Tienen yema. La ovogénesis es similar a la de un vertebrado ovíparo con huevos yemados. En el ovario los folículos pueden tener hasta 2 capas de células como otros mamíferos, pero sin embargo tienen vitelogénesis y el huevo se parece mucho al de un ave o un reptil. Acá debemos hacer un paréntesis para aprender unos conceptos importantes que nos llevarán a explicar cómo es que los mamíferos euterios son diferentes del resto de los vertebrados a nivel folicular. La ovogénesis depende del patrón nutricional del embrión,
que puede ser lecitotrófico o macrotrófico. Cuando es lecitotrófico, lecitos quiere decir yema y tróficos tiene que ver con nutrición. ¿Qué quiere decir? Que los nutrientes para el desarrollo embrionario son proveídos por el ovocito gracias al proceso de la vitelogénesis, mientras que en el matrotrófico, matros es madre. Los nutrientes para el desarrollo embrionario son proveídos por la madre posterior a la ovulación, por ejemplo, a través de la placenta. Las especies ovíparas son todas lecitotróficas. Las especies vivíparas pueden ser lecitotróficas o pueden ser matrotróficas. Las que son lecitotróficas, por ejemplo, la mayoría de escamados vivíparos, solo algunas especies son vivíparas matrotróficas. Algunas especies de lasmobranquios, pocas especies de lagartos, todos los mamíferos marsupiales y los euterios. En ellas se desarrolla la nutrición a través de la placenta o placentotrofía. La lecitotrofía es característica entonces de todas las especies ovíparas. Todas las aves son ovíparas. En los demás grupos de vertebrados se tienen especies ovíparas y vivíparas. Dentro de las vivíparas de todos los grupos, los embriones en desarrollo se nutren primordialmente del vitelo del huevo. La matrotrofía, esto es la nutrición del embrión en desarrollo después de la ovulación, lo que quiere decir que no depende del vitelo guardado en el huevo exclusivamente, se da por muy diferentes formas. En el asmobranquios y cecilias hay la oofagia. La hembra sigue ovulando mientras está preñada. Son huevos con gran cantidad de yema que los embriones consumen dentro del útero. En la adelfofagia en tiburones, uno de los embriones se come a sus hermanos en desarrollo y así se nutre mientras nace. En mamíferos euterios, pocos linajes de escamados, vivíparos, peces poecílidos y el asmobranquio se forma una verdadera placenta para el intercambio de nutrientes entre el útero de la madre y membranas extraembrionarias del embrión en desarrollo. Por otro lado, en mamíferos y otros grupos, esta provisión de nutrientes se lleva incluso después del nacimiento, con la lactación. En cecilias, además, hay histotrofía, que significa que los embriones en el útero de la madre raspan con dientes especializados el útero internamente, induciendo la secreción de lo que se conoce como la leche uterina. Acá también, después de nacer en algunas especies, se continúa con la dermatofagia. Los recién nacidos raspan unas glándulas dérmicas laterales del cuerpo de la madre, cuya secreción los nutre mientras pueden independizarse. En todos estos casos es porque la célula huevo tiene una vitelogénesis reducida o completamente perdida, como en mamíferos euterios. Así, y en relación con los anteriores conceptos, la diferencia entre folículos de los vertebrados neuterios con los de los euterios es el tamaño relativo del ovocito y el folículo. Esta diferencia se basa en la lecitotrofía predominante en los neoeuterios y la matrotrofía propia de los mamíferos placentados. En los matrotróficos no mamíferos, como en tiburones o cecilias y algunos escamados, algo de vitelogénesis en todo caso se produce, es decir, que no se pierde por completo y sus folículos, aunque pequeños, son del tamaño de su ovocito, a diferencia de lo que ocurre en mamíferos euterios. Vamos entonces a ver cómo es el crecimiento folicular en mamíferos sabiendo que no hay vitelogénesis. En los mamíferos euterios la capa granulosa se hace multilaminar o estratificada, varias capas de células. El folículo terciario es aquel donde se inicia la formación de lo que se llama el antro folicular, una cavidad llena de líquido, el líquido antral, producida por el bombeo de iones sodio hacia los espacios intercelulares, seguido por tanto de la entrada de agua por ósmosis. El líquido folicular ejerce presión hidrostática que finalmente llevará a la ovulación. Esto permite el crecimiento del folículo sin mayor crecimiento del ovocito, que tiene crecimiento previtelogénico, pero no crecimiento por vitelogénesis. Entonces, en mamíferos euterios, indiferentemente del tamaño del organismo, el tamaño del ovocito está en la escala de 80 a 100 micrómetros, mientras que el de los folículos puede alcanzar hasta 30 milímetros en humanos. Por lo tanto, el crecimiento folicular es sustancialmente mayor que el crecimiento del ovocito. Podemos ver el proceso desde el folículo primordial, luego el folículo primario con una sola capa de células del epitelio folicular. En el folículo secundario ya tenemos dos capas de epitelio folicular y las tecas.
En el folículo terciario, más capas de epitelio folicular y empieza a formarse el antro folicular. En el folículo antral o de Graf se observa la cavidad llena de líquido folicular y es un folículo preovulatorio donde ya se dio la meiosis 1 y se comenzó la meiosis 2. El lecho germinal del ovario de mamíferos euterios solo tiene ovocitos, por eso llegan a tener menopausia. De ahí son reclutados para formar el folículo primordial, luego el folículo secundario, en donde ya se ven varias capas de células del epitelio folicular. El folículo preovulatorio abajo es el folículo de Graf. El ovocito se ve con su membrana vitelina en rosado y con unas flechas rosadas. El antro folicular está señalado con la flecha verde. Las células del epitelio folicular forman la pared del folículo, pero también rodean al ovocito y lo mantienen mientras se da la ovulación. Acá vemos un folículo de Graf y en la superficie ovárica varios ovocitos desnudos y primordiales. En la figura de la derecha se observa el ovocito rodeado por su membrana vitelina en rosado y un grupo de células del epitelio folicular rodeándolo. Esas células forman la corona radiata y se unen al resto de células del epitelio folicular por otro grupo de células conformando el cumulus oophorus, que quiere decir que llevan al huevo. El ovocito con su corona de células está inmerso en la cavidad antral. Aún tenemos un núcleo y no tenemos un cuerpo polar, por lo tanto la maduración aún no ha comenzado. Cuando lo hace es muy rápido, justamente antes de la ovulación, y es difícil encontrar cortes histológicos en ese momento. Mientras el ovocito está dentro del folículo de Graf, las células del epitelio folicular del cúmulo oophorus y la zona radiata están interconectadas y nutriendo al ovocito. Ya vimos las varias funciones de las células de la granulosa o epitelio folicular para mantener el ovocito en crecimiento. La ovogénesis comprende entonces el proceso meiótico y la maduración del huevo para estar listo para la fertilización. En mamíferos las ovogonias se tienen en estados embrionarios. Por mitosis se producen los ovocitos primarios detenidos en la profase 1. Al nacimiento tenemos solo ovocitos en este estado. Luego viene la foliculogénesis, el crecimiento folicular previtelogénico, y cuando tenemos el folículo de Graf termina la primera división meiótica. La célula huevo inicia la segunda división meiótica y se detiene en metafase 2, cuando se ovula. Solo se tendrá óvulo si hay fertilización, porque la señal para reiniciar la meiosis 2 es la entrada del espermatozoide. Si no hay espermatozoide, lo que se elimina con la menstruación en nuestro caso humano no son óvulos, sino ovocitos secundarios no fertilizados. Veamos acá un diagrama para entender cómo se van organizando los folículos ováricos durante el crecimiento y antes de la ovulación. Vean cómo el líquido antral crea la presión hidrostática para la ovulación. Veamos ahora un resumen de lo que es la ovogénesis hasta la maduración del huevo. Inicialmente tenemos ya sea ovogonias u ovocitos según el animal. Los ovocitos detenidos en profase 1 forman inicialmente folículos primordiales cuando las células del epitelio folicular los rodean. Luego folículos en estado 2 o secundarios cuando hay células de la teca y además se inicia el crecimiento previtelogénico de la célula huevo. Luego ocurrirá la vitelogénesis en los animales, excluyendo los mamíferos euterios, y cuando el folículo ya ha alcanzado el diámetro para ser ovulado, la hormona luteinizante o LH inducirá la ovulación. Un concepto muy importante es que las células de la granulosa o del epitelio folicular también son capaces de producir la hormona antimuleriana, ¿recuerdan? Que acá es la que determina cuáles y cuántos folículos van a crecer simultáneamente, es decir, está implicada en la selección de folículos durante el reclutamiento folicular y al final de la ovogénesis cuando se va a dar la ovulación. Su función es completamente intraovárica. En algunos invertebrados, como en los insectos, la función de las células foliculares de los vertebrados la proveen las células nodriza. Pero acá son diferentes en el sentido que son células derivadas de las ovogonias y que rodean al ovocito conectándose con él por puentes citoplasmáticos. Pueden desarrollar cromosomas politénicos, en vertebrados es el ovocito, de manera que el ovocito no es el que hace la síntesis proteica, sino estas células nodriza.
La ovogonia se divide por mitosis con citoquinesis incompleta produciendo hasta 16 células hijas interconectadas por puentes citoplasmáticos. Solo una de ellas, de las 16, será el ovocito. Las células nodriza pueden ser poliploides y sintetizan todos los RNA y materiales, organelos y vitelo necesarios para pasarle luego al ovocito por puentes citoplasmáticos. El vitelo se produce en los cuerpos grasos de la madre y se transporta por la hemolinfa al ovario, donde entra a las células foliculares y nodriza por pinocitosis, y de ahí por los puentes citoplasmáticos al ovocito, que entonces así puede crecer. Este sistema se arregla en ovariolas, en el ovario de los insectos. Por ahora estamos terminando la primera meiosis y comenzando el proceso de maduración, que es la fase final de la ovogénesis. Esta última, la obtención del gameto, es decir, el óvulo, se hace fuera del ovario. Por el contrario, vimos que en la espermatogénesis los gametos se obtienen en los túbulos seminíferos dentro del testículo y en la espermiación salen los gametos maduros hacia los conductos que los sacarán al exterior. En la siguiente clase veremos qué pasa con la célula huevo y cómo se da la ovulación. Muchas gracias.